doctor Martín Simonetta, que es director ejecutivo de la Fundación Atlas 1853, una fundación que brega por los derechos individuales, por la libertad, por el respeto a la seguridad jurídica, respeto a la Constitución, es decir, digamos que la antítesis del gobierno, porque ellos están en favor de todo eso, mientras que el gobierno le importa tres pitos la Constitución, la justicia, etcétera. Ayer vi el programa de Fantino, no sé si tuviste oportunidad de verlo, donde había una economista del Frente para la Victoria. Y yo temblé porque dije, si estos son los economistas del Frente para la Victoria, ¿qué nos queda? ¿A dónde podemos llegar a ir? Le preguntaron cómo se resuelve el tema de la inflación. Y dijo, lo tienen que arreglar entre el capital y el trabajo. Claro, sí, está desconociendo los orígenes, ¿no?, de una inflación que está tomando niveles terriblemente preocupantes. La inflación para el año actual se encuentra entre el 35-40% anual por ahora, ¿no? No sabemos. Por eso es tan difícil las negociaciones salariales, las paritarias. Nadie quiere arreglar nada porque no sabemos qué va a pasar mañana, ¿no? Quieren hacer paritarias en junio o julio. Otra vez. Lo cual es totalmente sensato. Hay mediciones privadas, ¿no?, que sitúan la inflación de los últimos 12 meses por encima del 35%, no ya mirando hacia atrás, no hacia adelante. Con lo cual es un contexto muy complicado y es muy importante comenzar para empezar a hablar, a atacar el tema central, que es la inflación, que es el impuesto al pobre, ¿no? Claramente, a los sectores de ingresos fijos, a los sectores asalariados. Pensemos que la mitad de los argentinos que trabajan tiene un ingreso inferior a 4.000 pesos. ¿Sí? Para poner una idea en los números de la economía verdadera. Sí, lo que se está hablando es de, vos lo ves en televisión, maquinistas, es decir, motorman, camioneros que están en 13, 14, pero eso no es la realidad del país. Absolutamente, ¿no? Y pensemos que en Argentina 4 de cada 10 personas trabajan en la economía informal, o sea, están contratados en negro, con lo cual no tienen el poder negociador de los demás grupos, ¿no? Y la inflación es un atentado contra los sectores de menores ingresos claramente, ¿no? Y el punto es, ¿se va a abordar el tema de la inflación o no? ¿No? Estamos, desde el oficialismo por el momento se ignora, no se considera que una inflación del 40% sea un problema, ¿no? Y nos cuesta decir inflación del 40%, parece que uno está equivocado, ¿no? Cuando uno mira el mundo y mira incluso América Latina y ve que la inflación de los países menos Venezuela, por ejemplo, está en niveles inferiores al 10%, ¿no? En Brasil quizá hay una crítica de algunos sectores porque la inflación está por encima del 6%, ¿no? 6% para nosotros no es nada, ¿sí? Con lo cual... 6% lo tenemos en un mes. Claro, sí, exactamente, ¿no? Con lo cual el gran desafío es trabajar sobre, primero reconocer el problema, que en alguna medida se ha comenzado a hablar de una inflación oficial más cercana a la verdadera, si bien la brecha entre la inflación oficial y la verdadera de vuelta existe, ¿no? Decir, bueno, queremos trabajar para solucionar esta cuestión y después hablamos del resto. Ahora, ¿cómo se van la inflación por un lado, la quita de gente, matrimonio solo, qué sé yo, que tenían un consumo de gas normal? Sí. Tiene que bajar 20% para que no le apliquen las diferencias. Es imposible, porque entonces tiene que dejar de usar una estufa o de encender una hornalla para cocinar. Como no va a alcanzar ese 20% menos, le van a aplicar el impuesto. A eso le sumás la luz, el gas, la luz, el agua, el transporte, los alimentos, con un sueldo acotado. Y si es un jubilado, directamente lo mandás, le pagás el boleto para que vaya solo al cementerio. Esto va a ser un terrible problema. Sí, digamos, lo que está sucediendo es que el ajuste le está tocando hacer al mismo gobierno, ¿no? En general,
siempre los ajustes se podían hacer, por ejemplo, en el caso de la Rúa, le tocaba a él hacer la limpieza de los números, sin embargo a este gobierno le está tocando a ellos mismos hacer algún tipo de ajuste que es pequeño en términos del retraso que hay, ¿no? Pero la quita de subsidios a los servicios públicos es un ejemplo de esto, ¿no? Se ha incrementado muy fuertemente el peso de los subsidios en el presupuesto nacional y ahora quieren de alguna manera recortar, pero no es el tema de fondo, bajo ningún punto de vista, ¿no? El tema de fondo es tratar de mantener la estabilidad de precios y cuidar lo que es la política monetaria, cuidar las reservas, cuidar los niveles de emisión, ¿no? Que uno ve toda la comunicación oficial, ¿no? Goebbeliana en los medios, al ver, por ejemplo, las campañas como precios cuidados, y parece que los malos son los comerciantes, los productores, que antes eran buenos y de golpe se volvieron malos, ¿no? No la emisión falsa, claro, sin respaldo. Exacto, y no la causa verdadera de la inflación, ¿no? No la causa verdadera. Entonces, por más que compremos los productos todos los meses de los precios cuidados, vamos a ver que los precios cuidados siguen subiendo. Y esto tiene que ver no con que suben los precios, sino con que baja el valor de la moneda, del peso. Habría que no cuidar los precios, sino cuidar el peso, ¿no? El peso nuestro, yo volví hace poco de un viaje que hice al exterior, no lo quieren ni de propina, estoy hablando de países vecinos, Uruguay, Brasil, no lo quieren ni de propina. Sí, Ese es el problema. El peso nuestro no vale nada. No es que la gente es perversa. Claro. La inflación es en dólares. Sí. Es que hace 3 años más o menos, para comprar un dólar precisamos 4 pesos. Hoy necesitamos 11, digamos, ¿no? Un nivel de una devaluación impresionante, ¿no? Y ni hablar de cómo afecta esto al comercio exterior y cómo la inflación afecta a la competitividad del sector privado, ¿no? Porque la inflación hace que el costo argentino aumente, ¿no? Y esto está generando un nivel de tensión cuando uno habla con las empresas, con los sindicatos, con las empresas, las pequeñas y medianas empresas del Gran Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Ven una situación muy complicada en términos de la negociación salarial, de caída de ventas, ¿no? Esta situación de estancamiento e inflación, lo que se llama habitualmente estanflación. Está generando una tensión muy, muy peligrosa que es muy importante desactivar lo antes posible. Yo decía que en una editorial que creo que me publicaste vos en tu newsletter de la Fundación, que todo esto que suena terrible tiene un lado positivo, y es que le explota en las manos a ellos. No se lo pudieron llegar a trasladar al gobierno que viene. Sí, esto es un punto central, ¿no? En general se trata de patear la pelota y que explote al gobierno siguiente. Hoy en día hay que desactivar la bomba dentro del mismo gobierno, ¿no? Lo cual es el gran desafío, y estamos viendo a ver si esto se va a poder solucionar, si hay intención de solucionarlo y si hay capacidad de solucionarlo. Cristina y Néstor eran grandes admiradores. Dijeron que era el mejor economista en décadas y el mejor presidente en décadas. Me refiero a Menem y a Cavallo. Ellos decían que era lo mejor de lo mejor que había tenido, por suerte, el país. Decime, ¿habrá que llamarlo a Cavallo para desactivar esta bomba? Es una muy buena pregunta, ¿no? Y si hablamos de los 90, creo que el tándem que funcionó en el momento económico determinado fue Menem-Cavallo, ¿no? La política y la economía en un momento determinado. Después Cavallo con De la Rúa no funcionó. Hay que ver si hay que llamarlo a Cavallo, pero lo cierto creo que es que, como en las cuentas del hogar, si yo gasto más de lo que gano, tengo un problema. Puedo tarjetear un mes, 2 meses, pero después tengo que pagar la cuenta de la tarjeta de crédito. Lo mismo pasa con las cuentas del Estado, ¿no? No se puede gastar más de lo que ganamos. Es muy lindo regalar, repartir, subsidiar y cobrar impuestos a los sectores más productivos, ¿no? Pero en definitiva, por un lado matamos a la gallina de los huevos de oro,
no estamos capitalizando el momento impresionante para los productos agropecuarios que vive la economía mundial. Los estamos castigando a sectores como la soja, por ejemplo, que 1 de cada 4 dólares de Argentina exporta de soja, y estamos gastando, estamos hipotecando el futuro justamente, ¿no? Estamos teniendo una pobreza que lamentablemente es funcional a un populismo que se quiere eternizar. Por otra parte, toman medidas espasmódicas sin pensar cuál va a ser el final o el resultado de esas políticas, felices o infelices. Le aplicaron un impuesto a autos, motocicletas y lanchas, ¿no? Sí. Lanchas de embarcaciones deportivas. No se vendieron más. Entonces, antes cobraban algo de lo que se estaba haciendo. Ahora no cobran más. Directamente no se fabrican lanchas porque nadie las compra. Claro. No se fabrican motos porque nadie las compra, a pesar que ahora le dan facilidad de los bancos y demás, no se compra. Y de los autos importados o autos nacionales que ya son alcanzados por el valor mínimo, claro, ya pagan impuestos. Entonces, ¿a dónde los llevan? Sí, realmente es una situación complicada, y en el sector automotriz el primer trimestre del año dio una caída del 35% comparado con el año anterior, ¿no? Cuando era uno de los sectores que estaba estrella, de los motores. Era una actividad estrella. Pensemos que en 1990 había 2,5 millones de autos en la Argentina. 2 décadas después había pasado esto a 10. Se ha cuadruplicado la cantidad de parque automotriz, ¿no? O sea, era uno de los motores. Y digamos, esta voracidad fiscal lo que está haciendo es poner piedras en el camino de unos sectores que es clave, ¿no?, en el crecimiento de la economía argentina. Yo lo tuve acá hace una semana o 2 semanas al presidente de CASEL, que es la Cámara de Embarcaciones Livianas. Todos los años hacen una feria exposición espectacular. Vienen del exterior a comprar lanchas, hacen trabajos maravillosos. Bueno, este año, teniendo toda la feria vendida, todo sí, está vendido desde el mes de octubre del año pasado, y los empresarios le pidieron levantarlo, porque no pueden trabajar. Claro. Entonces, ¿lo pensaron? ¿No lo pensaron? ¿Quién está manejando la economía? El enemigo. Sí, hoy reina la incertidumbre, y cuando reina la incertidumbre, la economía se paraliza. No sabemos qué va a pasar, cuál va a ser la inflación, cuáles van a ser los precios, cuál va a ser mi venta, cuál va a ser mi producción. Como decíamos recién, ¿no?, y vinculado al tema del paro, la tensión dentro de las empresas que existe, ¿no?, justamente por las negociaciones salariales. La inflación contamina a toda la economía verdadera, no es un efecto, no es una teoría, no es algo lejano. Hay una tensión inflacionaria entre las empresas que lleva a la parálisis, básicamente, porque no sabemos a cuánto vender, porque no sabemos a cuánto vamos a tener que pagar por nuestra materia prima para producir de vuelta, por ejemplo. Vos sos economista y sabés que hay una regla de oro que se llama, para que la economía tenga éxito, confianza, previsibilidad. Y acá no tenés ni una cosa ni la otra. La clave es la confianza, la certidumbre. Si miramos los países que crecen, países, repito, de América Latina, estoy hablando de otras culturas, hablemos de Chile, hablemos Paraguay, hablemos Brasil, Colombia, México, tienen presidentes... Uruguay se fue adelante nuestro, pero... que produce más carne muchos meses que nosotros, ¿no? Uruguay, un país bastante más chico, pero lo que tienen en común estos países son previsibles, ¿sí? Y la previsibilidad... Son serios, son confiables. Claro, es como, digamos, construir un edificio sobre un pantano. Digamos, ¿no? Si yo tengo un pantano, no voy a construir un edificio. Necesito tener cimientos sólidos para empezar a construir y poder pensar en un futuro, en el largo plazo. Martín, acá le hemos abierto las puertas al narcotráfico, a la corrupción, para que limpien, ¿no?, laven dólares de producto de esas cosas, de la droga, de la corrupción, etcétera. No lograron ni, no sé, si el 6%, 5% de lo que pretendían juntar.
Uruguay está rechazando dólares, no quieren que vayan más dólares. Claro. Y acá hacemos cualquier cosa, le abrimos la puerta al narcotráfico para que lave su dinero aquí. Claro, y uno de los grandes efectos del tema que charlaba recién en el bloque previo, el tema de la seguridad, ¿no? O la inseguridad, que es un problema creciente en la Argentina. Hay un economista, Gary Becker, que ganó el Premio Nobel de Economía por hablar de la economía del crimen. Y él lo que decía es que, dadas determinadas condiciones, es más rentable dedicarse a la actividad criminal que a la actividad no criminal. Por ejemplo, cuando las penalidades son bajas, las probabilidades de que me atrapen son bajas, la probabilidad de condenas son bajas, es mucho más rentable dedicarse al crimen, ¿no? Y hoy pensamos una familia de nivel muy humilde, imaginemos dos hermanos, uno que trabaja en una verdulería de lunes a sábado, 12 horas por día. ¿Cuánto gana y cuánto ganaría el hermano que se dedica al narcotráfico? Mucho más, y con posibilidades de captura bajísimas, ¿no? Con lo cual los incentivos llevan... Y si lo agarran, lo sueltan. Exactamente. Porque hay tanta plata que pueden comprar al juez, al fiscal, al jefe de policía, lo que sea. Exactamente. Martín, muchísimas gracias por acompañarnos. Me preocupa, pero no me preocupa por mí. Yo ya estoy más cerca del arpa que de la guitarra. Pero los chicos van a heredar un país terrible. La mediocridad puede ser dirigente. Sí, y lo que es una enorme pena es que tenemos un enorme potencial y la economía del mundo nos sonríe para países como Argentina, ¿no? Que tienen todas las características de lo que demanda el mundo en este momento para poder permitir que cada uno de nosotros sea feliz con tranquilidad, y nosotros y las futuras generaciones también, ¿no? Ser feliz. Vos decís, ¿podés ser feliz cuando a tu lado lo que estás viendo es la infelicidad y la pobreza? Aunque vos estés viviendo en un palacio, salís del palacio y no podés compartir lo tuyo porque la pobreza te rodea. Tal cual, ¿no? Sí, la pobreza, el crimen, el riesgo, el miedo, no saber qué va a pasar con nuestra familia si llegan a casa. Bueno, decía Bloomberg que todo esto forma parte de un plan, lo mismo que el nuevo Código Penal. Forma parte de un plan porque parece que lo escribió Gramsci, yo no lo leí, que dice que la mejor forma de perpetuarse en el poder es a través del miedo. Y creo que eso aquí está dando resultado. Exactamente. Ya, como te digo, temo no por mí, temo por el país que le vamos a dejar a nuestros hijos, nuestros nietos. Yo creo que la vez pasada te decía, probablemente lo económico se resuelva con 3 buenas cosechas, con gente inteligente, lúcida. Lo que no podés resolver son 3 generaciones. El abuelo que se acostumbró a vivir del subsidio, el hijo que no vio levantarse un solo día al viejo para ir a laburar ni buscar trabajo, y el nieto que no vio a ninguno de los dos. Claro, y aparte hay un tema que creo en el fondo es el desconocimiento de el placer y cómo el poder desarrollarse en lo que a uno le gusta, en lo que uno sabe hacer, es parte importante de la felicidad. El trabajo no es una condena, ¿no? Esto es lo contrario, es una bendición, ¿no? Y todo el hecho de que haya una porción importante de la Argentina que no trabaja, y muchas generaciones... No tiene dignidad esa gente. No disfrutan, no se realizan como personas. Claro, pero no es porque sean indignos ellos. Claro. No tienen la posibilidad de tener dignidad porque no tienen trabajo. Exactamente, ¿no? Y acostumbrados a vivir de una prebenda porque son rehenes del gobierno que si no me votás, todo esto, el gobierno que venga, que no seamos nosotros, te lo van a sacar. O sea, y la prebenda degrada, denigra, ¿sí? Hace dependiente al otro, y hay quienes ganan a partir de este juego tan perverso, ¿no? De degradar a los demás. Martín, gracias. Y ojalá, yo digo que no se le puede dar a que resuelva el problema a quien lo creó, pero esperemos que haya un milagro
y que sí puedan resolver estos que crearon el problema, que lo puedan resolver. Bueno, muchísimas gracias, Richard. No, gracias a vos. Vamos a un corte, señor. No, nos vamos hasta la próxima semana.